Hay 5 pilares, por ejemplo, de la medicina del estilo de vida, que son sumamente importantes, que no son difíciles de llevar a cabo y pues que los podemos implementar. Número 1, ¿Qué es la inflamación? ¿Cómo podemos saber si estamos inflamados, no inflamados? porque muchas veces la palabra inflamación la confundimos con sentirnos distendidos del intestino, ¿no? Ok. Entonces decimos, estamos inflamados, pero la inflamación va muchísimo más. Y dentro del intestino se fabrica hasta el 95% de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. 50% de la dopamina, que es un neurotransmisor que nos activa, que nos tiene motivados, también se produce en el intestino. Que la alimentación sea lo más limpia posible. ¿Y a qué me refiero limpia? No productos ultraprocesados. Nos venden muchísimo producto ultraprocesado por la facilidad de sacarlo de un paquete, ya viene hecho, lo calientas y listo. Y pues tratar de ver la nutrición también como medicina, porque creo que este es otro error que se comete. La nutrición la vemos como una dieta. No estamos educados en estos temas, creemos que si vamos a llevar un plan de alimentación saludable ya es una dieta. No lo vean como una dieta, véanlo como un estilo de vida a largo plazo. A mí me gusta mucho, el ayuno intermitente tiene mucha evidencia científica que nos ayuda bastante con el tema de la inflamación. ¿Qué alimentos deberíamos evitar? Evitar azúcar, harinas refinadas, aceites hidrogenados, por ejemplo los aceites de canola, aceite de girasol, aceite de maíz, que nos los venden como si fueran muy sanos por ser vegetales, ocasionan muchísima inflamación. Un mineral que a mí me encanta recomendarle a mis pacientes es el magnesio. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a la doctora Paloma de la Fuente. Paloma es una médica nutricionista y también creadora de contenido. A lo largo de esta conversación hablamos acerca de la inflamación, sobre qué es, cuáles son los síntomas y las causas. De ahí pasamos a hablar acerca de los hábitos y dietas y superalimentos para combatir la inflamación. De ahí pasamos a hablar acerca de estrategias prácticas para mejorar tu alimentación en el mundo moderno y evitar inflamarte. Y por último, finalizamos hablando acerca de cómo mejorar tu intestino y microbiota. Realmente es una increíble conversación llena de joyas, sobre todo una masterclass acerca de la inflamación. Como van a ver, realmente todo el mundo estamos de cierta manera inflamados y las estrategias que nos da son extremadamente prácticas sobre cómo podemos combatir esta inflamación en el mundo moderno. Así que con eso, asegúrense de tomar muchísimas notas. Déjenos saber qué piensan en los comentarios acerca de esta conversación. Suscríbanse a este canal de YouTube, a este canal de podcast, dependiendo dónde lo estén escuchando. Sobre todo porque en las siguientes semanas van a estar saliendo muy buenas conversaciones que hemos tenido con expertos y creadores en la Ciudad de México. Así que ahora le damos la bienvenida a Paloma. Hola Paloma, bienvenida a Creadores. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí. No, lo contrario, estoy súper emocionado de aprender de ese tema que te estaba platicando antes de rodar. Y arranquemos con la pregunta que hago a todo invitado, que llega a ser, ¿cómo escribirías tú a lo que te dedicas? Bueno, yo soy médico, pero la medicina que yo hago es una medicina un poco más preventiva. Creo que estoy muy enfocada en educar a la población. Me gusta mucho hablar sobre el tema de los hábitos. Soy médico nutricionista, pero enfoco mucho toda mi medicina a hablar de hábitos y de cómo podemos prevenir las enfermedades crónico-degenerativas que abundan hoy en nuestra población. Ujú. Y de cómo decidiste dedicarte a esta rama más de prevención, hábitos. Mira, cuando estudias medicina, te das cuenta de muchísimas cosas. La carrera de medicina es una carrera muy larga y como médico tienes que rotar por diferentes hospitales. Cuando eres médico haces un internado que es de un año, estás un año completo en el hospital, haciendo guardias de 36, 40 horas cada 3, 4 días sin dormir, sin comer, y haces un servicio social, ¿no? Entonces, en este proceso tú te das cuenta de las enfermedades que más se presentan, por ejemplo, en el servicio de urgencias y de medicina interna. Y era algo que yo me cuestionaba muchísimo, porque todas las enfermedades que llegaban a urgencias y a medicina interna eran más bien complicaciones de enfermedades que en algún momento se pudieron prevenir. Ejemplo, complicaciones de diabetes, complicaciones de hipertensión, de enfermedades autoinmunes, gastrointestinales, que si tú te vas un poquito más a la raíz, con un estilo de vida saludable, no, o sea, se pudo prevenir tanto la enfermedad como la complicación. Entonces, pues yo ahí me empecé a cuestionar hacia dónde quería llevar mi camino. Yo dije, yo quiero que la gente no esté enferma, no quiero nada más recetar medicamentos, sino quiero llegar más a la raíz del problema y también educar, porque creo que mucho de que se presenten estas enfermedades en nuestra población es porque no hay educación al respecto.
poco informamos sobre cómo podemos prevenir. Y ahí dije, tengo Mm, que hacer algo diferente y salirme un poquito de la caja. claro, y también hay mucha desinformación. Muchísima desinformación con el internet y las redes sociales. Así como tenemos mucha, también hay mucha información buena, también hay muchísima desinformación. Claro. A ver, toquemos este pilar cuando empecé igual a aprender acerca de la medicina preventiva en el sentido de prevenir las enfermedades o yo mismo curarme. Tocaba mucho el tema de inflamación, ¿Ok? ¿no? Y obviamente ahí me di cuenta que tenía muchísima inflamación. eh, y quiero definir esto, porque primero, para la audiencia que nos está escuchando, ¿qué es la inflamación? Un poco cómo podemos saber si estamos inflamados, no inflamados. Bueno, primero te quiero decir qué no es la inflamación, porque Ya. muchas veces la palabra inflamación la confundimos con sentirnos distendidos Sí, del sí. intestino, ¿no? Ok. Entonces decimos, estamos inflamados, pero la inflamación va muchísimo más que estar distendido, ¿no? La inflamación en sí la podemos dividir en dos, que es la inflamación aguda y la inflamación crónica. Realmente la inflamación es un proceso natural de nuestro cuerpo, es fisiológico. La inflamación, si nosotros no la tuviéramos en nuestro organismo, no podríamos sobrevivir, por ejemplo, a la exposición de ciertos patógenos. Nosotros cuando estamos expuestos a alguna bacteria o a algún virus, nuestro cuerpo de forma fisiológica crea inflamación aguda. La inflamación aguda es una inflamación que dura cierto tiempo, el sistema inmunológico se activa, empiezan a liberarse ciertas sustancias proinflamatorias, nos empieza a defender nuestro sistema, pero luego se tiene que quitar. Eso es algo natural. Pero la inflamación crónica, que es el problema que tenemos hoy en día las enfermedades en nuestra población, que más bien es una inflamación crónica de bajo grado, que así la conocemos, Ujú. es una inflamación que está ahí constante todo el tiempo y que se desencadena no nada más por la exposición a patógenos. Hoy en día la realidad es que estamos expuestos a muchísimos tóxicos, a la contaminación del medio ambiente, a los productos ultraprocesados, incluso no sabemos si el agua que nos estamos tomando el día de hoy está saludable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo se está defendiendo todo el tiempo. Entonces, siempre está desencadenando una cascada proinflamatoria, entonces el sistema inmunológico está como hiperactivo, ¿no? Entonces, siempre hay inflamación, pero es una inflamación que no te va a dar síntomas de primera instancia. Es crónica y de bajo grado por lo mismo, porque es constante, pero no te va a dar sintomatología hasta que ya se presenta una enfermedad. Y la inflamación crónica de bajo grado te desencadena enfermedades metabólicas, autoinmunes, muchos problemas hormonales. Cada vez tenemos más casos de personas jóvenes que tienen muchos problemas de infertilidad, por ejemplo, o problemas de autoinmunidad. Esto a consecuencia de la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, sí, o sea, es una cuestión a nivel celular, a nivel molecular. No siempre vamos a tener sintomatología, ya hasta que tengamos a lo mejor un diagnóstico. O bien, hay algunos síntomas que se podrían llegar a presentar que son sugestivos de inflamación crónica de bajo grado, como por ejemplo muchísimo cansancio, fatiga, falta de concentración, irritabilidad emocional. Algo que a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes es que no es normal sentirte mal, porque lo normalizamos. Mm, Tenemos un estilo de vida muy estresante, en donde no tenemos buenos horarios para comer, para hacer ejercicio, para descansar. Entonces vamos normalizando como este estilo de vida estresante, donde tenemos que ser sumamente productivos y normalizamos el sentirnos cansados y fatigados todo el tiempo. Esto ya podría estarnos hablando de que hay inflamación en nuestro cuerpo, pero obviamente tenemos que personalizar cada caso e ir evaluando, mandar a hacer ciertos estudios de laboratorio ya para descartar, ¿no? claro. Escuchándote, lo puedo correlacionar un poco quizás con el estrés agudo, crónico, o sea, se refiere mucho que nuestro cuerpo, o sea, tuviera que trabajar una manera de estresarse, pero autorregularse solo. Claro, también el estrés es un proceso fisiológico que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos va a asaltar o si nos está persiguiendo un león, pues nosotros nos estresamos y tenemos que actuar. Pero Mm, igual, es un estrés agudo y el estrés crónico también nos desencadena más inflamación en nuestro cuerpo y pues otros problemas de salud. Ujú. claro. Ahora, podemos prevenir, a ver, para persona común y corriente que está Ujú. quizás en esta inflamación crónica, sintiendo estos diferentes síntomas que nos acabas de mencionar, se puede prevenir a través de hábitos. Claro, y de hecho hay 5 pilares, por ejemplo, de la medicina del estilo de vida, que son sumamente importantes, que no son difíciles de llevar a cabo y pues que los podemos implementar. Número 1, nutrición e hidratación. 2, movimiento, ejercicio.
3, cuidar nuestra calidad del sueño. Muchas veces no cuidamos nuestro sueño y el descanso es sumamente importante para regenerar también a nuestro organismo. 4, el abuso de sustancias tóxicas. Y 5, algo que es muy importante que también dejamos de lado, son las relaciones interpersonales. Sabemos que las relaciones que tenemos con quienes convivimos tienen un impacto muy significativo en nuestro sistema nervioso. Entonces, ahorita que comentabas el tema del estrés, si nosotros vivimos con un sistema nervioso alerta todo el tiempo, hiperexcitado, eso va a desencadenar otros problemas, como por ejemplo la inflamación crónica, exceso de cortisol, alteraciones hormonales y a la par, pues van a ir desencadenando otros síntomas hasta llegar a un diagnóstico, ¿no? Ujú. Normalmente, ¿qué es lo más común que ves cuando alguien está inflamado? O sea, vas viendo, veamos como el 80% de lo más común que vas viendo es más como problemas como en el sistema inmunológico. Sí, fíjate que cuando ya los pacientes tienen mucha sintomatología, lo más común que veo es muchos problemas a nivel gastrointestinal. Muchos problemas de alergias, muchísimo cansancio, fatiga y mucha falta de concentración, o bien también problemas de depresión y de ansiedad. Nosotros tenemos un eje muy importante que es el eje intestino-cerebro. En nuestro intestino habita el 80% del sistema inmunológico. Entonces, ahorita que hablábamos de la inflamación, el sistema inmunológico es quien se encarga de defendernos. Si el sistema inmune está hiperexcitado, está trabajando todo el tiempo, directamente pues también va a haber alteraciones intestinales porque pues ahí está el 80% del sistema inmunológico. Entonces muchos pacientes que llegan a consulta llegan a lo mejor nada más por un cansancio, por dolores de cabeza y ya cuando empezamos a hacer una historia clínica más detallada porque hay que hacerles preguntas específicas, nos damos cuenta de que traen un cuadro clínico de muchísima sintomatología y muchos tienen problemas de autoinmunidad, problemas gastrointestinales también y de depresión y de ansiedad. Wow. Ahora, muchos hablan de que el intestino es el segundo cerebro o algunos dicen es hasta el primer El cerebro, ¿no? primero. ¿Por qué lo dicen eso? Mira, nosotros tenemos un eje bidireccional que se llama el eje intestino-cerebro. Toda la información que está en el cerebro se comparte con el intestino y viceversa. Se comparte por medio de un nervio que se llama el nervio vago. El nervio vago es el único par craneal que sale de nuestro cráneo y que inerva otras partes de nuestro cuerpo, por ejemplo, el corazón, los pulmones, intestino. Entonces, toda esa información nerviosa se comparte. Si tú tienes, por ejemplo, un intestino ansioso, un intestino perezoso, vas a tener un sistema nervioso igual y viceversa, es bidireccional, es como un feedback negativo. O sea, lo que se afecta en un lado va a afectar al otro directamente. Entonces, el sistema nervioso, perdón, el sistema gastrointestinal tiene muchísimas neuronas, tiene muchísima información nerviosa que va conectada con nuestro sistema nervioso. Entonces, por eso lo llaman nuestro segundo cerebro, ¿no? Ujú. Y cuando hay alteraciones intestinales específicamente que empiezan en el intestino, directamente van a afectar al sistema Mm, nervioso. Te pongo un ejemplo. Muchas personas padecen estreñimiento o padecen mucha distensión abdominal cuando comen. Este tipo de pacientes tienen una mayor predisposición a tener ansiedad y depresión. ¿Por qué? Dentro del intestino se fabrica hasta el 95% de la serotonina. La serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. 50% de la dopamina, que es un neurotransmisor que nos activa, que nos tiene mm, motivados, también se produce en el intestino. Entonces, si tú tienes problemas en tu intestino, directamente no vas a estar produciendo estos neurotransmisores que finalmente también están aquí en nuestro cerebro, ¿no? Entonces, claro. sí, es una relación, es compleja, pero a la vez es muy bonita y muy maravillosa el poderlo conocer, porque es información de la que antes no se hablaba. Tú llegabas antes a una consulta por gastritis o por colitis, te daban un fármaco para quitar nada más el síntoma. Hoy sabemos que tenemos que trabajar muchísimas áreas para disminuir esa distensión, para disminuir esa irritabilidad emocional que van de la mano, no nada más con medicación, sino con todos estos 5 pilares de la medicina del estilo de vida que te dije, entre otras herramientas, ¿no? Ujú. Se habla mucho de esta enfermedad estilo leaky gut. No sé si has escuchado el término. Sí, el intestino hiperpermeable, ¿no? Ok. Así lo conocemos. De hecho, el intestino, o sea, fisiológicamente es un poco permeable. Nosotros en el intestino tenemos unas microvellosidades. Te voy a poner el ejemplo aquí con mis dedos. De forma Ujú. fisiológica se abren un poquito, ¿no? Para que ciertas sustancias pasen. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un estilo de vida que no es saludable, consumimos muchos productos ultraprocesados, estamos muy estresados o bien hemos tomado muchísimos fármacos a lo largo de la vida? Estas microvellosidades se vuelven porosas.
Entonces el intestino se vuelve como un colador que tiene poros. Entonces todo lo que está dentro de ese colador que es el intestino va a salir, o sea, es como una fuga intestinal. Entonces, ¿qué es lo principal que pasa al torrente sanguíneo con esta fuga intestinal? Bacterias, fibras de alimentos, sustancias proinflamatorias o sustancias tóxicas. ¿Y qué va a pasar? Tu cuerpo va a detectar algo que no es normal para él. Entonces va a crear toda esta cascada de inflamación y va a continuar la inflamación, continúa y ya se vuelve esta inflamación crónica de Mm, bajo grado. Y sí, cada vez vemos más casos del intestino hiperpermeable. Lo conocen mucho como intestino permeable, pero en sí el intestino sí es permeable ligeramente, es hiperpermeable cuando ya hay un problema. Y te digo, o sea, no es nada más, no nada más con uno o dos síntomas lo vamos a detectar, hay que hacer otros estudios de laboratorio. A veces también podemos estar diagnosticando de más el intestino hiperpermeable, por eso es que es muy importante individualizar a cada paciente, cada caso, pero sí es muy común. Y, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes están sumamente relacionadas con el intestino ujú. hiperpermeable. Ujú. Vamos a este ejemplo. Digamos que soy un paciente tuyo, vengo a ti por primera vez, tengo muchos síntomas. ¿Cómo se ve esta primera consulta? O sea, ¿qué tipo de preguntas me haces para ver por dónde dirigir y creer como que qué puede estar mal en mí y qué exámenes darme? Mira, pues tenemos que hacer una historia clínica muy detallada, en donde no nada más vamos a abordar tus síntomas actuales, sino todos tus antecedentes, no nada más heredofamiliares, que en medicina lo común es preguntarte de tu familia, antecedentes de pequeño y hasta ahí, ¿no? Necesitamos también ver cómo han sido tus hábitos a lo largo de la vida, cómo fue tu nacimiento, cómo fue el embarazo de tu madre, si durante después de tu nacimiento tuviste lactancia materna, si tomaste ciertos medicamentos, porque todo eso tiene un impacto sumamente importante ya para las enfermedades que desarrollamos como adultos. De hecho, desde que estamos en el vientre de mamá, Ujú. ya estamos formando, digamos que si vamos a ser unas personas saludables o no. Si mamá, por ejemplo, tuvo un embarazo estresante, no se cuidó, tuvo estrés postraumático, toda esa información nerviosa pasa al bebé. Entonces ya nacen bebés con un sistema nervioso hiperexcitado, ya nacen con un sistema inmunológico pues que no se forma bien, ¿no? Y algo que es muy importante ahorita que estamos hablando del intestino es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es todo este universo microbiano, este ecosistema microbiano que habita en el intestino, que hoy sabemos desempeña funciones metabólicas, inmunológicas y hormonales. Y para que tu sistema inmunológico también esté bien, tienes que tener una buena calidad de microorganismos. Por ejemplo, muchos niños ya no reciben lactancia materna. Y cada vez tenemos más problemas pues en pacientes pediátricos de alergias, problemas gastrointestinales, entre otros, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué tenemos que evaluar en la consulta? Tus síntomas, sí, pero ¿cómo fue tu nacimiento? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Si has estado expuesto a sustancias tóxicas a lo largo de tu vida? ¿Qué tipo de medicamentos has consumido? Y algo que a mí me encanta agregar en mi historia clínica y en mi consulta es el tema emocional. Sin salud mental no tenemos salud física y muchas veces venimos arrastrando ciertos patrones emocionales que empezó ahí, como toda esta, digamos, esta cascada de síntomas por una situación emocional, por un estrés postraumático. Entonces, sí, son varias preguntas, es una consulta o a lo mejor un poquito más larga, o sea, en cuestión de horas, ujú. que una consulta común, que normalmente una consulta de medicina general, por así decirlo, o alguna especialidad puede durar que 30 minutos a lo mucho, si nos tenemos que llevar a lo mejor en una consulta de medicina pues funcional, más preventiva, 1 hora y media, casi 2 horas. Ujú. Wow. O sea, no imaginaba que esto se podía heredar desde la panza. Sí, Ujú. sí, es increíble toda la información que tenemos e incluso la microbiota de mamá, o sea, la microbiota intestinal también es sumamente importante porque sabemos hoy en día que ya se comparte con el bebé. Wow. Ujú, Em, quiero hablar de este hábito de hidratación y nutrición y de ahí vamos ujú. partiendo los demás. Arranquemos con la hidratación. ¿Qué o sea, ¿qué te refieres con una hidratación adecuada? Tomar suficiente agua. La realidad es que nuestra Mm, población en Latinoamérica no toma agua. Y cuando ahorita que estamos entrando a invierno, por ejemplo, mucha gente no toma agua. Necesitamos hidratarnos. Nuestro cuerpo es 70% agua. Obviamente, el agua también la podemos obtener, o sea, el líquido también lo podemos obtener de algunos vegetales, de algunas frutas, pero hay que hidratarnos. O sea, la recomendación general son 2 litros.
para la población en general, pero hay que personalizar porque hay personas que hacen mucho ejercicio, que a lo mejor necesitan más agua y también hay que verificar porque la calidad de agua que tomamos hoy en día no es lo más sano. O sea, Ujú. realmente, y lo voy a mencionar aquí ahorita que hablamos de la hidratación, el agua que estamos consumiendo contiene muchos microplásticos. Hace Ujú. poco acabo de leer un artículo en donde se encontró microplástico en la próstata y en el semen de los hombres. O sea, Wow. imagínate, muchos de los problemas de infertilidad antes se los ponía nada más a la mujer y la mujer era el problema, pero hoy en día sabemos que los problemas de infertilidad también los tiene el hombre porque ya trae microplástico su próstata y su semen. O sea, imagínate a dónde vamos a parar. No, qué Entonces, locura. sí, o sea, la hidratación es importante, pero pues hay que verificar también estar consumiendo suficientes electrolitos, eh, tratar de filtrar el agua, porque Ujú. si muchos del agua embotellada, pues va a traer microplástico, ¿no? Normalmente estos filtros, porque o sea, cuando yo empecé esta aventura, este mundo, vi un montón de filtros, toda marca que filtraban todo tipo de químicos que nunca me había escuchado. Ujú. ¿Qué es lo que aconsejas que realmente hay que tomar en cuenta el momento de conseguirte un filtro? Mira, si Mm. tienen la posibilidad de hacerlo, adelante. Yo soy muy consciente de que este tipo de filtros no, o sea, no es para todas las personas. A veces económicamente pues son carísimos. Hay filtros que son un poco más económicos que también se pueden utilizar, pero algo que me gusta mencionar mucho es que sí, estamos como contaminados por todas partes, ¿no? Ahorita Ujú. hablando específicamente del agua. Ok, a lo mejor el agua que yo tengo aquí, pues sí, trae microplástico o trae alguna sustancia tóxica, pero mis otros hábitos de vida me pueden ayudar a que esto no tenga una repercusión tan grande en mi cuerpo, porque si no, luego también nos como que nos estresamos de más, ¿no? Queremos tener todo como tan limpio y queremos hacer todo súper bien que luego nos da muchísimo más estrés y a veces no se puede con todo, o sea, no Claro. tenemos todo en charola de plata para modificarlo de un día para otro. Entonces, ok, si no tienen la posibilidad de tener un filtro, cambiamos todos los demás hábitos. Ujú. Y es un paso grande. ¿Y qué químicos específicamente hay que tratar de filtrar si tenemos la posibilidad? Bueno, es que el agua en sí, para empezar, ya va a traer microplásticos. Ya. Mucha agua trae hasta flúor también. Entonces, o sea, flúor, trae el flúor, trae metales pesados. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Especialmente las personas que toman agua de la llave. O sea, Ujú. que no la traen, no sé, ya como en un garrafón, que en sí también los garrafones de agua traen microplástico porque ahora todos son de plástico, ya no son Claro. de vidrio como antes. Pues sí, con el puro filtro pueden hacer mucho, pero si no, como te digo, con que cambien sus otros hábitos de vida, les puede ayudar muchísimo Ujú. también. Ahora, en cuestión de los electrolitos, igual no muchos cuentan con, o sea, los recursos para comprarse electrolitos. Hay una receta casera que Sí, podemos recomiendas. hacer una receta casera con sal, Mm. sal de mar o sal de mesa, un poquito de limón y listo. De hecho, una recomendación que yo les doy mucho es en las noches, antes de dormir, tomen agua con sal, porque el agua con sal les ayuda a que no tengan tanta sed por la noche y que no estén tomando tanta agua y luego en la noche se estén levantando muchísimo al baño y no duerman bien. Con agregar un poquito de sal, un poquito de limón, es más que suficiente. Ujú. Ujú. Más importante la noche, en la mañana. Depende, o sea, si eres una persona que hace ejercicio, lo puedes tomar durante el día. Si eres una persona que no toma mucha agua y normalmente toma más agua por la noche, trata de hacerlo por la noche para que no tengas tanta sed, porque si no, luego también pues te alteras el ciclo del sueño, ¿no? Ujú. Perfecto. De ahí, en cuestión de la nutrición. Primero, ¿qué son los temas más importantes que ves en cuestión de estos hábitos? Mira, yo creo que o sea, lo que más veo es el desconocimiento sobre el tipo de alimentación que debe tener cada persona. Hoy en día tenemos demasiada información sobre diferentes tipos de dietas, que Ujú. si la dieta basada en plantas o dieta vegana o si la mediterránea, la carnívora, hay muchísimo. La situación es que en nutrición siempre, al igual que en medicina, tenemos que individualizar. No todas las personas son iguales, no todas las enfermedades son iguales y a pesar de que dos personas, por ejemplo, tengan la misma enfermedad, los síntomas no van a ser iguales. Entonces, en cuestión de nutrición hay que personalizar, pero algo que podría ser como recomendación general para todos es que la alimentación sea lo más limpia posible. ¿Y a qué me refiero limpia? No productos ultraprocesados. Nos venden muchísimo producto ultraprocesado por la facilidad de sacarlo de un paquete, ya viene hecho, lo calientas y listo. Pero si tú te vas a la lista de ingredientes, te vas a fijar que al menos los primeros tres ingredientes o van a ser azúcar, sodio y grasas trans.
Ujú. Entonces, es muy importante la lectura de las etiquetas, ¿no? Y pues tratar de ver la nutrición también como medicina, porque creo que este es otro error que se comete. La nutrición la vemos como una dieta. Como no estamos educados en estos temas, creemos que si vamos a llevar un plan de alimentación saludable ya es una dieta. No lo vean como una dieta, véanlo como un estilo de vida a largo plazo. Y para que sea algo sostenible a largo plazo, también tenemos que ser un poquito más abiertos y tratar de estructurar una alimentación equilibrada, pero pues si de repente ahí, no sé, tienes algún festejo, algún cumpleaños y te das un gustito, no pasa absolutamente nada. A mí me gusta aplicar la regla del 80-20. Cuídate el Ok. 80% del tiempo, 20% de repente si te das un gustito, no te va a pasar nada, pero al siguiente día regresa a tus hábitos. Porque sí, te digo, tenemos demasiada información y también desinformación sobre Ujú. tantos tipos de dietas. Ya, vamos a hacer doble clic en muchas de estas cosas, pero antes hablaba sobre la individualización en la nutrición y estoy sumamente de acuerdo. Cada persona es una persona diferente, Sí. tiene que estar por eso individualizada, pero tú y yo sabemos que la realidad de las personas que están escuchando esto no van a ir a un nutricionista, o sea, el porcentaje es muy pequeño. ¿Cómo pueden ellos saber qué dieta es la adecuada para ellos? Que contenga todos los macronutrientes esenciales, es decir, proteína, grasa, carbohidrato de buena calidad, vegetales y frutas. Es decir, si quieren cambiar su alimentación, no pueden ir con un nutricionista, no pasa nada. Primero, hay que tratar de sacar de nuestra cocina todos los productos ultraprocesados, porque ojo aquí, muchas veces pensamos que es alimento y no es alimento, son productos ultraprocesados. Hay que tratar de sacarlos y también disminuir el consumo de azúcar, ¿no? Azúcar refinada, aumentar el consumo de vegetales frescos, de frutas frescas y consumir suficiente proteína también, ya sea proteína Ujú. animal, proteína vegetal, agregar grasas saludables como por ejemplo las que vienen del aguacate, de las nueces, algunas semillas, el aceite de olivo, por ejemplo, y carbohidratos que sean integrales, que no sean refinados, es decir, si quieren comer arroz que sea integral, un pan de masa madre, por ejemplo, sería una mejor opción. Y bueno, en caso de tener algún problema de salud, hay que tener un poquito de más cuidado con los carbohidratos, pero se pueden agregar sin ningún problema. Un ejemplo que yo les pongo es el plato del buen comer. A mí me Ujú. gusta mucho el plato de la Universidad de Harvard, porque en el plato te dice que el 50% de tu plato deben de ser vegetales, un poquito de fruta si quieres, pero vegetales salteados en ensalada, etcétera. 25% proteína y el otro 25% lo divides en la grasa y en el carbohidrato. Y creo que es un muy buen Porción. ejemplo para también no frustrarnos y no pensar que para llevar una alimentación sana tengo que ir con un nutricionista. No, te puedes basar en el plato del buen comer, por ejemplo. Claro. ¿Qué tan importante es como el saber escuchar a tu cuerpo en esta hora de nutrición, la dieta? Sumamente importante. Nuestro cuerpo nos habla de muchas formas. Ejemplo, las deficiencias. Cuando hay deficiencias nutricionales, nuestro cuerpo nos habla. Si se te cae el cabello, si tus uñas están frágiles, si te sientes cansado todo el tiempo, si no tienes concentración, ahí ya podemos estar hablando de que pueden existir ciertas deficiencias de vitaminas, de minerales. Entonces, o justo ya te lo dije, no es normal sentirnos mal. Cualquier síntoma que ustedes presenten, por favor, vayan con su médico y hay que revisarlo porque es muy Ujú. importante. De ahí, en cuestión de dietas, que quizás no es una dieta como tal, se habla mucho del ayuno intermitente. ¿Qué Sí, opinas de eso? a mí me gusta mucho. El ayuno intermitente tiene mucha evidencia científica que nos ayuda bastante con el tema de la inflamación, especialmente la Ujú. inflamación crónica de bajo grado y para personas que tienen problemas hormonales como resistencia a la insulina o como diabetes les ayuda bastante. ¿Por qué? Porque aparte de ayudar a disminuir inflamación, ayuda con la sensibilidad a la insulina, te ayuda a eliminar porcentaje de grasa, pero ojo aquí, el ayuno intermitente es un protocolo, no hay que verlo como una dieta nada más, Ujú. y al igual que un plan de alimentación, pues convencional como así lo conocemos, el ayuno intermitente tiene que ser un protocolo personalizado, Ok. porque muchas veces cometemos el error de romper el ayuno de forma no saludable. Entonces, igual, el ayuno intermitente se tiene que individualizar en la ventana que tienen para comer, cuántas horas van a ayunar, con qué van a romper el ayuno y no nada más está el ayuno intermitente, también están los ayunos prolongados que se han visto que son muy buenos, ayunos de 24, 36, 48 horas, pero de igual forma hay que individualizar. Pero Ujú. sí, a mí me encanta, la verdad. ¿Es bueno para mujeres? Sí, nada más que en el caso de las mujeres, lo ideal sería que no hiciéramos ayunos
tan prolongados por nuestro tema hormonal. Tema de los estrógenos, de la progesterona, a veces nos puede llegar a alterar un poco nuestro ciclo menstrual si hacemos ayunos muy prolongados y no estamos consumiendo suficiente grasa y proteína. Yo en mujeres recomiendo ayunos de 14 horas, máximo 16 horas. O forma muy ocasional, si es por experimentar un ayuno ya de 24, ok, pero no que se vuelva un estilo de vida, porque ya los ayunos muy, muy prolongados sí pueden llegar a alterar el ciclo menstrual. Mm, ¿Cómo sabes que no es, o sea, que el ayuno intermitente no es para tu cuerpo? Porque puedes llegar a presentar cierta sintomatología. Por ejemplo, hay personas pues que sí, cuando tienen más de 12 horas sin comer, se les baja la glucosa. O también, fíjate que no tanto porque tu cuerpo te esté manifestando algo, sino que nuestro estilo de vida a veces no nos lo permite. Entonces, el ayuno intermitente yo siento que se ha puesto muy de moda únicamente como para bajar de peso, pero Sí. tiene otros beneficios. Tú puedes bajar de peso con un déficit calórico. Entonces hay personas que les queda mejor el déficit calórico. Si tú empiezas a tener síntomas que no te están haciendo sentir bien con el ayuno, ojo, ahí tenemos que revisar y a lo mejor el ayuno no es para ti y no pasa absolutamente nada. Se pueden hacer otros protocolos de tratamiento. Ujú. Para cerrar este tema del ayuno intermitente, ¿qué errores ves cuando las personas lo van aplicando y cómo lo podemos hacer de la manera correcta? ¿Cómo rompen el ayuno? Muchas personas ayunan 16 horas, 18 horas, hasta 24 y cuando rompen su ayuno lo rompen con carbohidratos refinados, con productos ultraprocesados y no comida saludable, ¿no? Es muy importante que cuando vayamos a romper el ayuno, tratar de empezar siempre con vegetales o bien con grasa o proteína. Porque si empezamos con los carbohidratos lo que hacen es que elevan mucho el pico de glucosa y de insulina, entonces, pues luego hacemos que nuestro páncreas esté produciendo más insulina y lo que queremos con el ayuno es justo mejorar esa sensibilidad a la insulina. Entonces, si van a romper ayuno, empiecen con proteína, luego con su grasa y dejen al final el carbohidrato, ¿no? Más si tuvieron ayunos muy prolongados, porque también un ayuno muy prolongado, pues es como darle un descanso a nuestro intestino, todo nuestro aparato gastrointestinal. Entonces, cuando le vuelves a dar alimento, puede ser como un poquito, digamos que como que lo sacas de onda, entonces Ujú, puedes llegar hasta presentar distensión abdominal y no digieres bien los alimentos. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso nada más. ujú. O sea, es un antiinflamatorio, ¿no? Esa es la Sí, sí, sí. 100% Y natural. la verdad es que tiene muchos beneficios, especialmente cuando ya se tienen ciertos diagnósticos, resistencia a la insulina, algunos tipos de cánceres también, en algunas enfermedades autoinmunes ayuda muchísimo, Ujú. tiene muchos beneficios, pero hay que individualizar. ¿Sacas más beneficios cuando haces ayunos más largos? Por ejemplo, hablas de 24 horas, algunos hacen 3 días, escucho hasta una semana. ¿Sacas más beneficios? Yo creo que eso depende de cada persona, definitivamente. Ujú, Yo he tenido pacientes que han hecho sí, los ayunos de 3 días, de 7 días, les va muy bien, pero no es para todos, ujú, definitivamente. O sea, si eres una persona muy activa, que tienes un trabajo en el cual tienes que estar en movimiento, no te recomiendo un ayuno tan prolongado. ujú. Pero un ayuno intermitente de 16, 14 horas, 18 es una muy buena opción. Vale, buenísimo. Hace unos minutos tocaste el déficit de calorías. ¿Por qué es importante tomar en cuenta esto y cómo lo medimos? O sea, ¿cuánto realmente debemos comer? ¿Cómo podemos conocer ese número? Bueno, igual esto hay que individualizarlo, tenemos que sacar el cálculo dependiendo de la estatura de la persona, de su peso, de su actividad física y el déficit calórico pues es obviamente para las personas que quieran bajar su porcentaje de grasa, que quieran bajar de peso, em, pero pues hay que sacar el cálculo y dependiendo de las calorías que necesite, pues ya estructuramos un plan de alimentación y lo necesitamos para todas aquellas personas que necesitan bajar de peso, ¿no? Obesidad, sobrepeso, resistencia a la insulina, para eso lo requerimos. Bueno, yo normalmente siempre estoy en déficit. ¿Ok? O sea, trato de estar en déficit. Pero ya como una manera más rutinaria. ¿Es algo recomendable o no siempre estar en un tema de déficit? Pues lo ideal sería que cuando llegues a tu peso ideal, bueno, no peso ideal, más bien tu porcentaje de grasa saludable y tu masa muscular saludable, pues trates de llevar un requerimiento de mantenimiento, porque también estar en déficit todo el tiempo puede ser estresante para tu cuerpo. Entonces, Mm. ese estrés crónico también te puede generar inflamación, más inflamación ¿Hay crónica. un déficit sano como para hacerlo recurrentemente? O sea, no sé, comer menos de 200, no menos de 500, porque igual he sentido que cuando eran déficits más agresivos,
obviamente he tenido miles de otros síntomas Sí. que me he ido dando cuenta. A mí me gusta, digamos, poner un déficit más, como más noble con el cuerpo, o sea, quitar entre 250, 300 kilocalorías diarias para que no sea el golpe muy fuerte. A veces sí, en algunos casos 500, pero más de eso no. Porque, por ejemplo, nuestro cuerpo necesita cierta cantidad de energía para funcionar fisiológicamente. Entonces, a veces pues yo he visto que llegan mis pacientes con sus planes de alimentación pasados 1000 calorías, 1200 calorías. Eso es lo que necesitas para vivir. Entonces, por eso también hay que individualizarlo, ¿no? Ujú. Ahora, bueno, hay miles de calculadoras ahí, ¿no? Creo que en línea. ¿Hay Ujú. alguna que recomienda específicamente? Que creo que te hacen llenar como igual un poco entendido tus hábitos, tu estatura, todos estos componentes que nos has dicho ahorita. ¿Hay una que recomiendas que sea muy Pues no, acertada? no estoy casada con ninguna aplicación o Ok. calculadora, de estas digitales que tenemos a la mano. Pueden usar cualquiera y ahí les va a salir su requerimiento. Pero, ojo aquí, las calorías no son lo más importante. ¿Por qué? Porque hay alimentos que te pueden proporcionar menos calorías, pero no te proporcionan nutrientes. Entonces tenemos que cuidar la densidad nutricional. Ejemplo, Mm, te puedes comer 100 calorías de manzanas, 100 calorías de galletas. ¿Qué te va a nutrir más? Obviamente las manzanas, ¿no? Entonces, a veces también cuando nos enfocamos demasiado en las calorías, pues no nos estamos enfocando en nutrir al paciente y mm. eso es sumamente O importante. sea, optimizamos más por llegar a ese número de Sí. calorías en vez de los nutrientes que necesitamos. Exactamente. De hecho, a mí no me encanta hacer en mi consulta ni pesocentrista ni enfocarme demasiado en un número así específico de calorías, porque si no también luego se vuelve muy obsesivo, ¿no? Entonces, cuando estamos en un plan de alimentación y queremos mejorar nuestra salud, todo es integrativo. Salud mental, salud física, el Claro. ejercicio, etcétera, ¿no? Y luego, digamos que si nos volvemos muy estrictos, también luego se pueden desencadenar trastornos de la conducta alimentaria Claro. y no queremos llegar a Es que eso. igual te estresa. Yo me acuerdo que cuando me contaba calorías o veía mucho mi peso, que ahora sí lo hago ya por un tema que ya lo he dominado, pero en Ujú. ese momento me estresaba Es estresante. y trataba de poner todo en la calculadora y yo realmente luego he aprendido de que las emociones igual están correlacionadas con el momento que comes. O sea, si estoy comiendo y estoy estresado, no estoy digiriendo igual. Pero a ver, comentame un poco acerca de eso. Sí, el tema emocional es sumamente importante. Ahorita hablábamos de que podemos vivir en estado de alerta todo el tiempo, ¿no? Entonces, si tú vives en un estado de alerta y comes en un estado de alerta todos los días, no vas a digerir tus alimentos y no vas a permitir que tu sistema digestivo haga todo su proceso para que realmente absorbas los nutrientes que necesitas. Ahorita que hablábamos del eje intestino-cerebro, toda la información nerviosa se comparte. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de sistema nervioso. El sistema nervioso simpático, que es el en el cual vivimos en alerta, que lo necesitamos obviamente, y el parasimpático, pero vivimos, o sea, toda la Ujú. población vive en sistema nervioso simpático. Para llegar a ser el sistema nervioso parasimpático tenemos que ser muy conscientes y algunas prácticas que podemos implementar, por ejemplo, en este caso de la comida, son las respiraciones profundas, el mindful eating, que es pues Mm, básicamente es meditación. Para mí mindfulness es la meditación, nada más que con otro nombre ya, pues para hacer estudios y tener evidencia científica, ¿no? Pero pues la meditación es una práctica milenaria que sabemos que ayuda muchísimo a regular a nuestro sistema nervioso. Y aparte, si comemos estresados todo el tiempo, también vas a crear desajustes hormonales. Entonces no queremos llegar a eso. Y ahorita que comentabas lo de que te vuelves un poquito obsesivo con el cálculo, realmente la pregunta aquí es, ¿eso es sostenible a largo plazo? O sea, mm, ¿puedes estar así toda tu vida estresado por un número? Yo creo que no es saludable. Entonces se vuelve luego como, pues sí, una obsesión para claro. uno. Escuchaba un doctor, que ahorita, bueno, esta frase la he escuchado mil veces, miles de doctores, que dicen la mejor dieta para ti es la que puedes sostener a largo A plazo. largo plazo, exacto. Ujú. Sí, porque si tú estás en un plan de alimentación en el cual te restringen muchísimos alimentos, o bien te ponen otros alimentos que a lo mejor no puedes comprar, o que ni siquiera están en tu país o en tu ciudad, pues no va a ser algo que vas a poder Sí, sí. hacerlo un estilo de vida. Que siempre les digo, no lo vean como una dieta, véanlo como un estilo de vida a largo plazo, porque finalmente los hábitos son los que van a ir formando ese destino de nuestra salud. Muchas veces creemos que
Pues que en la medicina el único responsable de la salud es pues el médico, ¿no? Ya cuando vas a la consulta, y la realidad es que no. Algo que es muy importante como médico es empoderar al paciente, porque nosotros somos guías Ujú. únicamente y el paciente es el que se lleva todos los aplausos. Entonces, pues sí, tenemos que hacer esos cambios, pero desde un lugar muy consciente y hacerlo sostenible. Claro. Hagamos doble clic a esto de mindful eating, que es un tema que me encanta y creo que no hay mucha conciencia de este término, pero yo noté que estaba antes, te hablo de casi un año atrás, con algo de hambre emocional, en el Ujú. sentido de que me ponía, o sea, me llegaba un problema o en mi momento de estar pensando, tratando de resolver problemas, me daba hambre y, o sea, lo que calmaba mi ansiedad era el tema de comer. Y bueno, más que todo no eran comidas tan saludables, eran Ujú. snacks, pero genuinamente no tenía hambre, simplemente era por un tema Hambre de emocional. estrés, calmar mi estrés. Y creo que muchos no están conscientes de eso. ¿Qué nos puedes aconsejar sobre eso? O sea, ¿qué tips puedes tener sobre cómo lidiarlo? Yo afortunadamente pude salir de eso, pero sé que a muchos les cuesta. Mira, la ansiedad es algo que yo creo que presentamos un gran porcentaje de la población, ¿no? Por Ujú. todo lo que te comentaba ahorita del estilo de vida tan estresante que tenemos. Número uno, y mi recomendación principal siempre va a ser trabajarlo en terapia, porque hay muchas cosas que podemos implementar con la terapia para mejorar la ansiedad. Pero ya al momento de nosotros estar sentaditos con nuestro plato de comida, algo que funciona mucho son las respiraciones profundas, ¿no? Antes de comer. Ajá, antes de comer, tratar de respirar en 4 segundos, retener, exhalar en unos 5 a 8 segundos y vamos calmando a nuestro sistema nervioso porque vamos calmando al nervio vago, que es este nervio que te decía que comparte información con el cerebro y el intestino. Entonces, las respiraciones profundas ayudan muchísimo a que calmemos el sistema nervioso y a comer más relajados. También, algo que a mí me gusta mucho recomendarle a mis pacientes es que tengan como este contacto con el cocinar sus alimentos, porque también crea más relajación. Si tú te enfocas en estar cocinando, te empiezas a olvidar un poquito de tu día a día, te Mm. conectas más con lo que estás haciendo en el presente, que esto es súper importante. Cuando se sienten a comer, disfruten ese momento del presente, porque siempre estamos viviendo en el pasado o en el futuro. Estamos pensando en qué vamos a hacer después de comer, qué vamos a hacer en la noche y todavía ni siquiera nos sentamos a comer. Estamos usando el Entonces, celular. exactamente, eso, bueno, ese es otro punto muy importante, dejar las redes sociales un rato, ¿no? Y Mm. masticar muy bien los alimentos, porque por la ansiedad no masticamos los alimentos. Entonces hay que masticar, hay que tratar de conectar con los sabores, con las texturas, que creo que nos hemos olvidado de eso también por estar Mm. viviendo en estado de alerta. ¿Crees que la psicología juega un rol importante en la alimentación? Sumamente importante. De hecho, te lo vuelvo a repetir, sin salud mental no hay salud física. Y muchos de nosotros, lo mencionaste, comemos por hambre emocional, especialmente cuando tenemos algún problema, ya sea de depresión o de Ujú. ansiedad o estrés postraumático. Entonces, sí, la terapia yo la recomiendo a todo mundo porque la necesitamos en algún momento, ¿no? Ya Ujú. sea una vez al año, aunque sea, pero hay que conocer qué patrones estamos repitiendo, porque a veces venimos arrastrando situaciones emocionales que se manifiestan en nosotros comiendo de más o dejando de comer, porque están estos dos extremos. Hay Claro. personas que por ansiedad comen mucho y hay personas que por ansiedad dejan de comer. Mm. Entonces, esto también a largo plazo pues crea otros problemas de salud, especialmente las deficiencias nutricionales. Ujú. Dos preguntas en este lado igual de Ujú. comer. Algo que me solía pasar es de que me venía este food coma, ¿no? Que es más o menos como un que estaba reventando Ujú. y realmente quería irme a dormir por haber comido mucho. Y lo otro, hay este mito de que, bueno, yo hago el ayuno intermitente, de que tu cuerpo puede procesar cierta cantidad de comida, proteína, nutrientes durante un rango de horas. Háblanos si eso es cierto o no es cierto, qué tiene que ver acá la cantidad que comemos. Bueno, es muy importante, a mí me gusta mucho hablar de los ciclos, del ciclo circadiano, ¿no? O sea, es muy Ya. importante, sí, no que el alimento te vaya a afectar si te lo comes a cierta hora del día, pero nuestro cuerpo sí trabaja mucho con la luz del sol y con la oscuridad de la noche. Entonces, si tú te malpasas de comida, por ejemplo, en la noche Ujú. y te quieres ir a dormir, probablemente no vayas a tener un sueño profundo, ni un sueño adecuado, ni vayas a digerir bien tus alimentos. Entonces, ¿qué sería aquí lo importante cuando pasa eso? Número uno, sí, supongo que te da como una especie de atracón o algo así. Algo así. Ajá, ok. Mm. Que yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado en algún Ujú. momento de la vida.
no sientan culpa. O sea, la culpa yo creo que es lo que más nos tiene como en ese círculo vicioso de pensamiento obsesivo, de decir, híjole, ya me lo comí, ¿qué voy a hacer ahora? Y esa culpa se vuelve obsesiva también. Ok, ya lo hiciste, trata de soltar la emoción, al día siguiente regresa a tus hábitos saludables. ¿Qué pasa con el tema que me dices ahorita de la proteína? Te digo, aquí hay que individualizar. Si una persona, no sé, come 150 gramos de proteína al día, otra persona come 200 gramos, cómo la van a digerir cada uno, pues va a ser completamente pues, diferentes. Y eso depende de muchas cosas, depende de su estilo de vida, de la cantidad de estrés, si haces ejercicio, si no haces ejercicio. Entonces, por eso es importante siempre Ujú. individualizar en esos Sí. casos. Está leyendo igual muchos estudios de que hablan de que o sea, en el promedio está muy acostumbrado a tener un déficit de proteína muy grande. O sea, que comemos muy poca proteína, pero creemos que estamos comiendo Eso es correcto. normal. Ujú. Sí, eso es correcto. Y de hecho, la proteína es el macronutriente más importante para tener saciedad, para la reestructura de nuestra masa muscular, incluso para sanar a nuestro intestino también, porque el intestino también es músculo liso, para la regeneración de nuestro ADN, para tener una piel bonita, etc, etc. Y la realidad es que sí, la población come muy poca proteína porque estamos muy acostumbrados a comer muchísimos carbohidratos. Ujú. Muchísimos. De hecho, en la pirámide de nutricional, si ustedes la buscan en internet, se van a fijar que la base son básicamente los carbohidratos. La proteína y la grasa está en un lugar pequeñito y a lo que le deberíamos estar dando importancia es a la proteína, porque la proteína la necesitamos para básicamente todo. De Mm. hecho, a mayor masa muscular, más longevidad. El músculo ya lo conocemos como un órgano endocrino y es el órgano de la longevidad. Por eso es que Claro. es muy importante también hacer ejercicio de fuerza, no nada más el consumo adecuado de proteína, ¿no? Sino también hacer ejercicio. Lo ideal es que estemos comiendo aproximadamente 1.6 a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso, si eres una persona pues activa, mínimo 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Antes se tenía la recomendación de que 0.8 a 1 gramo era lo ideal, pero pues la realidad es que esto pues más para pacientes con alguna enfermedad renal, ¿no? Claro. Nosotros que estamos sanos, que hacemos ejercicio, ustedes que nos están escuchando igual si hacen ejercicio, 1.6 a 2 gramos. Ok. Hombres y mujeres, porque Ujú. luego también a las mujeres pensamos que si comemos mucha proteína vamos a crecer muchísimo la masa muscular y no es cierto. O sea, hay que comer bien. O sea, esta pirámide nutricional que nos ha vendido la medicina tradicional está mal. No, pues es que ya está muy desactualizada, o sea, Ujú. toda esa pirámide es de hace muchísimo tiempo y está muy desactualizada. De hecho, es muy curioso porque creo que a partir de la Segunda Guerra Mundial se empezó a difundir mucho la información de que la grasa era mala, por ejemplo, y que el comer cereales de caja, Mm, mucha era lo fruta, mejor. jugos de frutas era lo mejor y pues la realidad es que hoy sabemos que no. El comer este tipo de carbohidratos hace que nosotros tengamos resistencia a la insulina, que nuestro páncreas esté trabajando demasiado, que luego tengamos hígado graso, obesidad, sobrepeso, otras patologías. Y pues es interesante porque, pues digo, aquí voy a abrir un paréntesis en el cual, eh, pues a lo mejor se escucha un poquito fuera del ordinario como médico, pero pues mucho de los productos, pues la industria le conviene Claro. que no estemos muy sanos, ¿no? Que Controlan no la controlan narrativa. todo, sí, claro. Entonces, por eso si ustedes van a consumir algún producto ultraprocesado, lean etiquetas y lean la cantidad de azúcar que tienen. Mm, Porque luego también con la moda, cuando se empieza a hablar mucho de los temas de salud, alimentación basada en plantas, gluten free, etc, etc, la misma industria saca muchísimos productos ultraprocesados con estos lemas, con estas etiquetas de que son saludables, pero no son saludables. mm, Entonces, hay que tener cuidado. Y sí, la pirámide está muy desactualizada. mm, Bastante, diría yo. totalmente. ¿Cómo sería la pirámide nutricional correcta, según tú? Bueno, para mí lo correcto sería darle prioridad a los vegetales y a la proteína y a la grasa. Frutas, más al final los carbohidratos. Y Mm, ojo, algo que no me gusta a mí de la pirámide que conocemos es que es una pirámide muy generalizada. O sea, si te fijas, no te distingue en proteína de buena calidad, no te distingue en mm, grasas de buena o mala calidad. En la pirámide la grasa está hasta la parte de arriba, pero la grasa es sumamente importante, las grasas claro, buenas, claro. porque nuestro cerebro necesita grasa, nuestras hormonas necesitan grasa. Entonces tú ves en el mismo triangulito, ves al aceite de olivo, al aguacate con algunos helados, dulces, etc, etc, y nada que ver. O sea, nosotros necesitamos grasa
y pues creo que sí necesitamos modificar mucho todo eso. Pero cada vez hay más conciencia, más apertura del Claro. tema. Ujú. Hablemos un poco sobre qué alimentos irías poniendo en esta pirámide. Bueno, quizás antes de tocar qué alimentos deberíamos evitar antes de agregar. Evitar azúcar, Ujú, harinas refinadas, aceites vegetales, aceites hidrogenados, por ejemplo, los aceites de canola, aceite de girasol, aceite de maíz, que nos los venden como si fueran muy sanos por ser vegetales. Ocasionan muchísima inflamación celular. Hay que optar más por aceites que tengan un buen soporte en la temperatura al momento de cocinar, como aceite de aguacate, aceite de coco, la mantequilla clarificada también es una buena opción, pero ese tipo de aceites hay que tratar de eliminarlos y todo lo que sea empaquetado y embutidos, porque los ujú, embutidos también sabemos hoy en día que son de los principales productos ultraprocesados que pueden ocasionar cáncer. ujú. ¿Por qué es de que estos alimentos ultraprocesados son realmente adictivos? Porque les ponen azúcar, les ponen muchísimo sodio y mucha grasa trans. Una vez platicando con un chef, Ujú, él me dijo que para hacer un alimento, bueno, una receta o un producto adictivo a nuestro paladar, tiene que tener azúcar, muchísimo sodio y grasas trans. Entonces, este tipo de productos los van a tener. Si tú lees las etiquetas, en los primeros tres va a haber azúcar o va a venir disfrazada el nombre de azúcar, como jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar de coco, azúcar de otra cosa, pero va a ser azúcar. De ujú, hecho, hay como más de 200 nombres diferentes, no los tengo ahorita en el claro. cerebro, pero hay más de 200 nombres diferentes para el azúcar que te lo esconden en los productos ultraprocesados. Ujú. ¿Qué opinas del gluten? El gluten, híjole, es todo un tema. Creo que es muy Ujú, controversial porque si no tienes ninguna enfermedad, pues si te comes un pan con gluten, no te va a pasar nada. Pero la mayoría de nuestra población tiene problemas a nivel gastrointestinal. Entonces, el gluten, digamos que el trigo ya no es como el trigo de antes, ¿no? Ya viene muy contaminado. Y el gluten, que es la proteína del trigo, pues sí, cada vez tenemos más información de que lo que hace a nivel de nuestro intestino es hacerlo más poroso y pues más permeable y ocasiona estas fugas intestinales, ocasionando más alteraciones en el sistema inmunológico y más inflamación. Pero ojo aquí, tampoco lo estamos satanizando. Hay que individualizar. Yo no mm, me canso de decir, todo depende de cada persona. Pero si se puede evitar en su mayoría, yo sí lo recomiendo tratar de evitarlo. A lo mejor hay otros profesionales que te dicen, no, no te pasa nada, son claro. diferentes puntos de vista, pero lo que yo veo en mi consulta, que es muchísimo paciente autoinmune, lo ideal sería disminuir su consumo y en pacientes con una enfermedad autoinmune tratar de eliminarlo. Ok, buenísimo. Ahora sí hablemos de esta pirámide nutricional, o sea, ¿de qué alimentos lo verías como buenos para la persona común y corriente que está escuchando esto? No nos vayamos muy lejos, alimentos de canasta básica. Ujú, Si nosotros queremos consumir vegetales, todos los vegetales verdes, todos los vegetales con muchísimo color, esos son. O sea, tu plato tienes que volverlo un arco iris cuando vas a comer vegetales o si vas a comer fruta también, ¿no? Que sea un arco iris. Tiene que tener variedad, mucho color y tiene que ser rotatoria en alimentos la alimentación. Entonces, en esa pirámide hay que poner muchísimo color de vegetales. Cuestión de proteínas, puede haber proteína animal y puede haber proteína vegetal. Ejemplo, pues, el ujú, pescado, el pollo, el huevo, en el caso de proteína vegetal, las leguminosas, algunos cereales integrales que ya los subiría más, o sea, obviamente en los carbohidratos, se pueden consumir cuando llevas una alimentación, por ejemplo, basada en plantas, pero darle prioridad a la proteína, ¿no? Darle prioridad a la grasa. El aguacate, el aceite de olivo, las nueces, las almendras, las semillas, son superalimentos y realmente creo que ahorita hablamos mucho también como de los superfoods, sí. pero cuando tú vas a comprar un superfood es muy caro. O sea, te venden el cacao con los cacao nips, te venden a lo mejor algunos frutos rojos muy caros y no te necesitas ir hasta eso para comprar un superfood. Lo puedes tener en las semillas, lo puedes tener en las nueces, en algunas especias también. Que fíjate, eso es interesante. En la pirámide nutricional no vienen especias, no vienen Mm, algunas raíces como por ejemplo la cúrcuma, el jengibre que son sumamente nutritivos y antiinflamatorios para nuestro cuerpo. Entonces, sí, o sea, pondría ese tipo de proteínas. En cuestión de la grasa, nueces, semillas, aceite de olivo, aguacate.
Ya en los carbohidratos, carbohidratos que sean integrales. O sea, todo que sea integral, arroz integral, quinoa. Si vas a querer comerte una pasta, ok, se vale, pero que sea integral, un pan de buena calidad. Y pues sí, yo la verdad, o sea, a lo Ujú, mejor me voy a escuchar muy radical, pero yo ujú. borraría ese pequeñito Ese fragmento. consumo de come azúcar, ¿no? O sea, porque es una pirámide que se utiliza desde que estamos chiquititos y a los niños les dan muchísima azúcar. Mm, Por ejemplo, en los alimentos que ya venden hechos, tú lees los ingredientes y el primero o el segundo ingrediente es azúcar, aunque sea un alimento salado. Entonces, sí, yo cuidaría mucho el tema del azúcar. claro que está en todo, como Está en cereales. todo, Mm, sí, y está escondido. Hay que leer etiquetas. ok. No mencionaste carne roja. Ah, bueno, lo incluiría Ah, sí, se me ok. pasó, la incluiría en las ¿Y proteínas crees ya. que es bueno rotar entre estos diferentes tipos de proteína? ¿Hay alguna que es mejor para consumir más diariamente? Yo hay que individualizar gustos también, qué tanto acceso tienes a las diferentes Claro. proteínas, pero no, o sea, realmente que consumas tu gramaje de proteína diario, tú puedes escoger la proteína que quieras. Ujú. Ujú. Habla mucho de que proteínas como que vienen de pescado, por ejemplo, estilo salmón, atún, puede tener mucho mercurio que es o sea, dañino para Ujú. nosotros. Hablamos un poco de eso. Bueno, es que ese es otro punto importante. Nues- Nuestro mar ya está muy contaminado también, ¿no? Y sí, sí hay algunos pescados que pueden traer mercurio, Ujú. pero no, vuelvo a repetir, no todas las personas Tienen tienen el, acceso el a eso. acceso a comprar un pescado que sea súper orgánico, que haya estado súper cuidado. Entonces, sí, a lo mejor si te vas a comer, no sé, una vez a la semana, una porción de pescado que sabes que puede tener pues más mercurio, pero todos los demás hábitos los estás cuidando, pues no te debes de estresar tanto tampoco, porque Ujú. volvemos a lo mismo, luego se vuelve una obsesión. Pero sí, la realidad es que nuestro mar también cada vez está más contaminado. Hay Claro. muchísimos metales pesados. Hay una gran diferencia entre orgánico y no orgánico. Pues mira, lo orgánico pues sí va a venir sin ciertas sustancias, ¿no? En el ejemplo de las frutas, de las verduras, sin pesticidas, sin herbicidas, etcétera. Y pues sí, a lo mejor la carne que los animales, por ejemplo, las vacas que las alimentan de forma más sana, pues sí va a ser un alimento, digamos que de mejor calidad, pero volvemos a lo mismo. Si puedes cambiar todos los demás hábitos que tienes y no estresarte por si es orgánico o no orgánico, pues yo creo que podemos hacer mucho todavía. Y la manera de cómo tu cuerpo lo digiere y saca esos nutrientes o a nivel de nutrientes, ¿hay diferencia? Mira, ahí depende mucho también de cómo se encuentre tu salud intestinal, ¿eh? No nada más del alimento. Porque Mm, ahorita que hablábamos de los problemas intestinales, muchas veces no estamos absorbiendo bien los nutrientes, pero no porque necesariamente el alimento esté mal, sino porque nuestro organismo no está absorbiendo bien. Por lo que hablábamos ahorita de la permeabilidad, hiperpermeabilidad intestinal. Sí, obviamente un alimento orgánico pues va a tener sus ventajas, sus beneficios por todo lo que ya te comenté, ujú. pero pues igual podemos equilibrar con a lo mejor otras herramientas, ejemplo, a lo mejor con alguna suplementación, con algún otro tipo de especies agregar a la alimentación. O sea, podemos ir trabajando muchas cosas. Ok. Ujú, En cuestión de superalimentos, ¿has ujú. tocado algunos como jengibre, curcumina? ¿Qué otros son buenos que consideras que son infravalorados como tal? Mira, los frutos rojos son para mí lo máximo, son Ujú, una gran fuente de antioxidantes y creo yo que sí se pueden conseguir de una forma fácil, ¿no? ujú. También, por ejemplo, el cacao, que en especies, o sea, puede ser el cacao en polvo, que sea un cacao natural, que no venga con azúcar. El cacao es un potente antioxidante y antiinflamatorio natural O sea, en también. chocolate no. No, el chocolate, o sea, si es un chocolate arriba del 70%, o sea, que sea 70% cacao para arriba y sin azúcar, sí es una opción. Pero el cacao en polvo puro es buenísimo. O sea, Mm, tiene muchísimos antioxidantes. La canela es buenísima, el azafrán también. Ya mencionaba el jengibre, la cúrcuma, las nueces, por ejemplo, las nueces, las semillas como la semilla de calabaza, la semilla de girasol, tienen muchísimo magnesio, el cual es pues muy indispensable, un mineral muy importante para las funciones de nuestro organismo. Entonces creo que son productos que podemos conseguir incluso a granel sin necesidad de comprarlos en un lugar que sea orgánico y lo tenemos aquí a la mano. ujú. O sea, creo que en Latinoamérica tenemos como esta ventaja de que
Tenemos muchísimas opciones de productos, de alimentos que nos pueden nutrir bastante bien sin necesidad de irnos a estos extremos de siempre comprar orgánico. Totalmente. En cuestión de los suplementos, que Ujú. sean igual infravalorados. Ok, un mineral que a mí me encanta recomendarle a mis pacientes es el magnesio. El Magnesio. magnesio es un mineral que cumple con más de 350 funciones enzimáticas en nuestro cuerpo y que nos ayuda muchísimo a regular a nuestro metabolismo, nos ayuda a dormir mejor, nos ayuda a regular el tránsito intestinal. Obviamente hay que individualizar la dosificación y Claro. el tipo de magnesio porque existen diferentes tipos de magnesio, pero el magnesio es uno de ellos. La vitamina D. Acá un pequeño Sí, paréntesis. sí, dime. ¿Qué tipos de magnesio? Porque existen varios. Sí, existen varios, pero los que más recomiendo por tema de absorción también es el glicinato de magnesio, el citrato de magnesio y el bisglicinato de magnesio. Por Mm, ejemplo, si son personas que no duermen bien, que tienen muchos problemas de insomnio, el glicinato es una excelente opción. Si tienen problemas de estreñimiento, el citrato es buenísimo también. Hay otro que se llama treonato de magnesio, que también es muy bueno para la función cognitiva, mm. pero pues ahí ya tendríamos que valorar, ¿no? Pero son como los más, los que se absorben mejor, por Ok, así decirlo. buenísimo. Gracias por la aclaración. Entonces, luego vitamina D. La vitamina D actúa en nuestro cuerpo no nada más como nutriente, actúa como una hormona y como un inmunomodulador. Mm, Para que nuestro sistema inmune funcione bien necesitamos vitamina D y la única forma en la que nosotros sintetizamos vitamina D es con la exposición solar. La realidad es que no estamos expuestos al sol como deberíamos. Entonces un suplemento de vitamina D siempre es una buena opción. Igual, si quieren ujú. checar sus niveles de vitamina D, háganse estudio de laboratorio. 25 hidroxivitamina D y ya pueden valorar cómo están sus niveles y ya ver qué dosificación se necesita. Y el omega. El omega 3 es antiinflamatorio y justo en nuestra alimentación consumimos más omega 6, que es proinflamatorio y el omega 3 es muy bueno como suplemento también. En cuestión de estos suplementos, por ejemplo, vitamina D, hay extracto y no extracto. Hay uno que recomienda. O sea, ¿cuál es la diferencia en cuestión de extracto, no extracto? ¿Es mejor calidad? Mira, aquí depende mucho. Me gusta mucho mencionar el tema del acceso que tienen las personas a conseguir las cosas, ¿no? Ujú, Pero si vas a comprar una vitamina D, que sea vitamina D3. Esa es una, porque también hay vitamina D2, que la ujú. utilizan más las personas que llevan una alimentación a base de plantas, pero una vitamina D que vas a tener una buena absorción, vitamina D3. Pero en la vitamina D3 a mí me gusta complementarla con vitamina K2, porque la Ujú, vitamina K2 ayuda a que tenga una mejor absorción y aparte, si tú tienes un exceso de vitamina D, también puedes llegar a provocar que haya mucho calcio, por ejemplo, en las arterias. Entonces, la vitamina K2 hace que no se genere tanto calcio y luego que no te vayan a tapar las arterias por exceso de calcio, ¿no? claro. Pero, ¿qué verificar en un suplemento? Verificar que no tenga aditivos. Eso es bien importante porque también está de moda la suplementación. Entonces, Mm, muchos suplementos, una, no traen la dosis terapéutica. sí, que es súper común. Sí, súper Ujú. común. Dos, traen colorante artificial, saborizante artificial o azúcar. Hay que verificar que no tenga eso. Y hay muchos suplementos, que incluso son económicos, especialmente verificar pues que no tenga estos ingredientes de colorantes y saborizantes artificiales, que traiga la dosis y muchos ya traen su logo que dice que son suplementos orgánicos, que, o sea, no traen ingredientes que nos van a hacer, que van a ser nocivos Mm. para el cuerpo, ¿no? Se habla igual de muchos otros suplementos. O sea, me imagino que esta es la base, que igual Sí. o sea, la base a todas las personas, pero igual tomando en cuenta las personas que quizás pueden hacer esa inversión adicional, porque esto es sumamente costoso. O sea, ya se ha vuelto otra industria que está en alto crecimiento. Pero se habla mucho de otros suplementos, por ejemplo, más de longevidad. No sé si hay algunos infravalorados, por ejemplo, creo que es resveratrol. El resveratrol, sí, el resveratrol es un súper antioxidante, que igual ahí nada más hay que verificar dosificación, hay que verificar calidad de suplemento, pero el resveratrol también lo podemos encontrar mucho en los alimentos, frutos Mm, rojos. Todo lo que tenga, todos los vegetales que tengan mucho color, mucho naranja, mucho rojo, ahí vas a encontrar resveratrol. Entonces, mm, si no quieres tomar un suplemento, o sea, lo puedes hacer, pero si no lo quieres hacer, con la alimentación lo puedes conseguir. No es necesario conseguir un, ujú. un suplemento de resveratrol. ¿Y qué hay de suplementos como los verdes? O sea, que te dan suplementos verdes. Por ejemplo, yo tomo AG1, no sé Que si ya son es como algo. vegetales, ¿no? O sea, Exacto, sí. son una buena opción. O sea, no Ujú, tengo nada en contra de eso. Al contrario, es una forma, digamos, como sencilla de consumir más vegetales, porque muchos son de vegetales, ujú. más vegetales en tu día a día ya en una forma de suplemento. Y traen una muy buena tecnología la elaboración de este tipo de suplementos
vienen en polvo, supongo, los que Sí, sí, sí. consumes, pero igual, o sea, sí, no son esenciales, pero no son malos, son buenos, es un plus y pues traen muchísima fibra, antioxidantes, etcétera. Ok. Y en cuestión de aminoácidos, Aminoácidos, ujú, va a depender de qué es lo que estás buscando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mm, hablábamos de la proteína, ya. cuando nosotros comemos la proteína, nuestro cuerpo descompone esta proteína en aminoácidos. Ujú, Entonces, si tú tienes, por ejemplo, algún problema intestinal como el de hiperpermeabilidad intestinal, hay algunos aminoácidos que te ayudan mucho para la reparación del intestino, como la L-glutamina. ¿No? Hay otros como por ejemplo la L-carnitina que te ayuda mucho también con la quema de grasa, a tener más energía, a digamos acelerar un poco más tu metabolismo, pero así que sean esenciales consumirlos en tu día a día, no lo no, son, porque lo ok. puedes hacer por medio de tu alimentación. Esto ya sería más como un plus. Ujú, ok. Quiero dar doble clic en algunas dietas. Por ejemplo, Ujú. a la dieta, no sé, vegana, vegetariana. ¿Qué errores comunes ves en las personas que están aplicando esto que deberían tomar en cuenta? Número uno, que no hay un adecuado consumo de proteína. Se puede llevar una alimentación 100% basada en plantas con suficiente proteína, pero hay que Qué estructurarla. tipos de fuentes? Por ejemplo, las leguminosas y algunos cereales integrales, los tienes que combinar para obtener proteínas completas o el tofu. El tofu es una Mm, proteína que viene de la soya, especialmente tofu orgánico, que es una muy buena proteína, tiene bastante proteína. Pero ojo aquí, de puras leguminosas no se va a llegar al requerimiento de proteína que se necesita en un día. En una dieta más basada en plantas, sí sería importante agregar un suplemento de proteína, en este caso pues proteína vegana, que no tenga azúcar, que sea de buena calidad, porque ese es uno de los principales errores, que no se consume suficiente proteína y al no consumir proteína se abusa más del consumo de los carbohidratos. Entonces eso luego a largo plazo pues va a desencadenar deficiencia proteica, caída de cabello, se pueden llegar a sentir mal y luego digamos que cuando se sienten mal con este tipo de alimentación se le echa la culpa a la alimentación, pero no es la alimentación. La alimentación basada en plantas puede ser muy buena, pero claro. hay que estructurarla bien. Y otro error muy común es que también no consumen suficiente grasa. O sea, es tanta la variedad de vegetales que consumen que a veces se llenan nomás de puro vegetal. Entonces necesitamos hacer una alimentación que tenga todos los macronutrientes, aunque sea basado en plantas. Y ojo, en una alimentación vegana o vegetariana sí se tienen que suplementar con vitamina B12. Las vitaminas del Mm, complejo B son vitaminas sumamente importantes para el adecuado funcionamiento del sistema nervioso central y la vitamina B12 es una vitamina que normalmente se ve la deficiencia en este ujú, tipo de dietas, pero no pasa nada. O sea, si tú tomas tu B12 y llevas una buena alimentación antiinflamatoria, libre de ultraprocesados y con suficiente proteína vegetal, puedes tener un estilo de vida sumamente saludable. Nada más sí hay que ponerle mucho ojo aquí. Yo siempre les digo, si quieren dar este salto a la alimentación basada en plantas, asesórense con alguien para que les dé las herramientas correctas, porque aparte de la vitamina B12, es importante la vitamina D3 también y el omega, vale. que puede ser un omega pues basado en plantas, ¿no? De algas, por Ujú. ejemplo. Hablas de la suplementación de proteína y creo que igual es un mundo, porque existe la whey, existe la colágeno con péptidos, Ujú. colágeno normal, creo que isolada. ¿Cuál es la diferencia de estas y cuál es la que recomiendas? Yo recomiendo una proteína que no tenga azúcar. Eso es lo principal, Ujú, porque muchas proteínas traen azúcar. Hay que leer los ingredientes. Y una buena proteína por scoop, o sea, que te va a proporcionar una buena cantidad de proteína, mínimo deben ser 20 gramos de proteína por scoop. Entonces puede ser la whey, puede ser incluso la basada en plantas también, que muchas son de proteína de chícharo, por ujú, ejemplo. Nada más verifiquen que tenga todos los aminoácidos, que no tenga azúcar y que por scoop tenga 20 gramos o más de 20 gramos. Porque si no, pues es una, o sea, es proteína que puedes conseguir mejor de tus alimentos, ¿no? mm, Ujú. ok. Y en cuestión de la dieta carnívora, yo personalmente sigo más una dieta Más carnívora. carnívora. ¿Qué son los errores que vas viendo en este tipo de dieta? Ese tipo de dieta es que a veces no se consume suficiente fibra. Entonces, el déficit de fibra te puede afectar un poco a nivel gastrointestinal porque la fibra es el alimento preferido de la microbiota, de las bacterias buenas de tu intestino. Entonces, tú necesitas fibra para tener una buena digestión y para que tu microbiota o sea, sea variada, sea una buena calidad de bacterias y pues le des finalmente pues, ese alimento a las bacterias buenas de tu intestino. Eso es como los errores principales que veo, ¿no? La deficiencia de fibra o a veces
que también consumen demasiada carne, o sea, demasiada proteína, y hay pacientes que sí les puede llegar a afectar a nivel gastrointestinal, que se sienten muy pesados o que no digieren bien, pero igual, o sea, sí, hay que individualizar cada Claro. caso. Ajá. ¿Qué fuentes son buenas de fibra? De fibra, todos los Ujú. vegetales van a tener fibra. En sí la fibra la vas a encontrar únicamente en los productos o sea, en los alimentos de origen vegetal. Vegetales, frutas, nueces, semillas, legumbres, ahí lo vas a encontrar. Entonces, mientras tú tengas en tu día a día, ahorita como comentaba lo del plato Ujú. del buen comer, Ok. al menos tu 50% de vegetales, ya le vas a estar dando fibra a tu cuerpo y pues ya, o sea, vas a cubrir eso. Ujú. Perfecto. El tema de, o sea, quiero llevar esto como a la práctica para la persona que está escuchando esto. ¿Cómo deberíamos cocinarnos correctamente? Ok. Tratar de agregar la menor cantidad de, digamos, como de aceites, Ujú. aceites hidrogenados, aceites vegetales, tratar de bajar el consumo de azúcar y tratar de enfocarnos más en aquellos alimentos que nos da la madre tierra. Entonces, por ejemplo, tú puedes tener tus 3 comidas súper saludables con ingredientes de canasta básica. Si llevas una alimentación omnívora, desayunarte tus huevos, desayunarte tu aguacate, más vegetales, a lo mejor una porción de fruta, luego en la comida tu porción de proteína, más vegetales, o sea, siempre que tengas todos los macronutrientes. Entonces, realmente en tu cocina, a veces yo digo que menos es más. Ujú. Entre menos ingredientes que le puedas agregar que sean nocivos para tu cuerpo, muchísimo mejor. Y otra cosa que es bien importante también al momento de cocinarnos es el tipo de utensilios que vamos a requerir para cocinar. ¿Qué te refieres con eso? Por ejemplo, los sartenes. Hoy en Mm. día sabemos que muchísimos sartenes tienen tóxicos, ¿no? Por ejemplo, los que son de teflón tienen tóxicos. Entonces, ¿qué pasa? Nos estamos comiendo ese tóxico y no nada más comiendo. Cuando el sartén tú lo calientas a una muy alta temperatura, suelta humo y eso también lo inhalas. Entonces, tratar de cuidar los tipos de sartenes que se utilizan e incluso también las cucharas con las que se cocinan, que no sean de plástico, de preferencia que sean de madera, y tratar de elegir sartenes como pues de acero inoxidable o que sean de vidrio, también son muy buenos. Yo sé que a veces puede costar un poquito de más, pues el Ujú. lavarlos puede ser un poquito más tedioso, pero no te estás comiendo el tóxico, ¿no? Y hay una manera correcta, o sea, por ejemplo, cocinarte más al horno, hay una manera, o sea, más óptima. Pues, por ejemplo, cocinar al vapor, al horno, cocido, digamos que sería como lo más natural porque no le estás agregando nada más. La Asado air también. fryer. Bueno, el air fryer siento que es como lo que nos salva a todos, no es como por Ujú. practicidad. Pero, o sea, no estoy peleada con la air fryer, la verdad creo que incluso a las personas que no tenemos mucho tiempo para cocinar nos ayuda, pero si pueden hacerlo mejor asado, o sea, sin aceites, al vapor, al horno, es una muchísima mejor opción. Ujú. Y un carnívoro como yo, Ujú. la parrilla. Pones carbón, ¿verdad? Ahora ya O mucho, no, ya no. hago más Ajá. a gas. Sí Ok. sentí una diferencia cómo lo procesaba cuando era Sí, es carbón. que cuando es con carbón, bueno, de hecho hay estudios en donde se ha observado que todos este tipo, o sea, cocinado al carbón o ahumado también, está muy relacionado con algunos tipos de cánceres, cáncer gástrico, cáncer de colon. Entonces, pues lo ideal, de forma ocasional, repito, todo Está es bien. balance y equilibrio. Ujú. 80-20, dejémoslo así, porque tampoco hay que satanizar. Estamos conscientes que nuestro estilo de vida también es social. Entonces, de repente, si tenemos alguna reunión, alguna fiesta o algo y la comida la están haciendo con carbón, por ejemplo, pues igual lo puedes probar, pero pues tú sabes que vas a regresar a tus hábitos luego, ¿no? Claro. Ujú. ¿Qué opinas acerca del meal prep? Del meal prep, yo creo que es una muy buena opción. De hecho, yo lo practico mucho Ok. porque pues a veces no tenemos tiempo de cocinarnos todos los días. Entonces, creo que es una excelente opción, una práctica muy buena para seguir con tu protocolo de alimentación más saludable. Igual y no tienes que hacerlo como, o sea, todas las comidas del día, de todos los días, ¿no? A lo mejor lo que puedes hacer es ya tener tus vegetales picados, algunas verduras cocidas, tu proteína nada más para pues, llegar y ponerlo en tu plato, ¿no? Es una súper opción. De hecho, me encanta recomendarlo porque creo que uno de los pretextos más comunes es que no tengo tiempo de comer sano. Ok. Y la realidad es que con organización, Se un puede. domingo en la mañana lo podemos hacer. Claro. Ahora, el reto con el meal prep es el tema de cómo calentarlo. Creo que muchas personas lo calientan igual en microondas. Es algo que, o sea, ¿qué pasa ahí? Mira, por practicidad mucha gente lo hace, no Ujú. lo voy a satanizar, no sería lo ideal porque sí se pueden, o sea, sí se pierden nutrientes, pero
pues es que son unas por otras, ¿no? O Claro. sea, a lo mejor ya tienes tu meal prep, pero dices, híjole, no tengo tiempo de ponerlo en el sartén otra vez. Pues lo meto al microondas. Pero ya todos tus otros hábitos los estás haciendo bien. Haces ejercicio, te hidratas, duermes, no te va a hacer tanto, pues no tanto mal, ¿no? O sea, hay que poner todo en una balanza. Porque si nos ponemos a satanizar todo, creo que nos volvería, o sea, no podemos vivir en una burbuja de cristal. Esto es algo que siempre le digo a mis pacientes. Sí estamos bien contaminados por todas partes y nos tienen enfermos por todos lados, pero no podemos vivir en una burbuja de cristal. Lo ideal sería que se calentara en un sartén, a fuego medio, fuego bajo, pero pues sí, si tienes el microondas ya por practicidad como tu última opción, pues adelante, no Claro. pasa nada. En cuestión, bueno, para o sea, las personas que aman mucho el tema del desayuno, ¿qué opción sería buena para desayunar? Bueno, un número uno, que siempre tenga tu desayuno tus tres macronutrientes, proteína, grasa, carbohidrato. Pero, por ejemplo, yo creo que un desayuno muy común en nuestra población es el huevo, ¿no? O Ujú, sea, entonces si vas a comer tu huevo, dos, tres huevos con tu porción de aguacate, que es tu grasa, a lo mejor de carbohidrato vegetales, puede ser brócoli, tomate, zanahoria, fruta. fruta también, la fruta que tú quieras, tu porción de fruta, pero que siempre tenga los tres macronutrientes. Y si bien llevas una alimentación 100% basada en plantas, en vez del huevo, puedes agregar a lo mejor tofu con vegetales, un poquito de cúrcuma, sal, pimienta, y ya tienes también tu Ujú. proteína. Ujú. Y en cuestión de huevos, ¿hay algo malo comiendo muchos huevos y también el huevo entero? Porque muchos ya van por solamente la clara. ¿Qué existe ahí en cuestión de mitos? Bueno, ese es uno de los mitos que te comentaba ahorita de que se empezó a surgir a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Se creía que el huevo pues te elevaba mucho el colesterol y que era malo, ¿no? Que su yema era mala, porque ahí tenía el colesterol. Sabemos hoy en día que no es así. En la yema es donde están todos los nutrientes, todas las vitaminas del complejo B, y lo ideal es que se coman el huevo entero. Ya la cantidad de huevos pues va a depender de cada persona. ok. Pero no, o sea, si tú comes huevo todos los días, no te va a Pero hacer no te hace daño. daño, No. porque normalmente dicen igual que más de 5 huevos ya te va a hacer daño. No, no, No. y eso depende mucho, como te digo, si eres una persona activa, tú que haces mucho ejercicio, de hecho es una proteína con alto valor biológico, es decir, todos los nutrientes que tiene, Ujú, los vas a absorber, te van a hacer un bien. Entonces sí, hay muchos mitos y de muchísimos otros alimentos también. ujú. Y en cuestión de, a ver, algo de rutina. Ujú. Por ejemplo, me levanto, me tuviera que hidratar, ¿hay algún periodo que tuviera que esperar para desayunar, comer? O sea, ¿hay algunas recomendaciones ahí que hay estudios sirven? Mira, si estás haciendo ayuno intermitente, pues ahí va a depender de tu Claro. ventana, ¿no? Ujú, Pero si tú te levantas, en cuanto te levantas y te quieres hidratar porque tu cuerpo te está pidiendo agua, hazlo. Escucha tu cuerpo. Si tu cuerpo te está pidiendo alimento, come, escúchalo. O sea, realmente las recomendaciones, muchas de las recomendaciones que vemos en nutrición, todas son generales. Nada es personalizado. ujú, Entonces aquí la importancia de escuchar a tu cuerpo, ver qué te funciona a ti y pues ya, pues eventualmente vas tomando tus decisiones, ¿no? Pero claro. no hay como una rutina o una estructura general, o sea, porque pues todos somos distintos. Y aparte, muchas personas tienen enfermedades y incluso aunque sea la misma enfermedad, se presenta de forma diferente en cada individuo y hasta en eso tenemos que realizar un protocolo muy individualizado. Ujú. Aprendan a escuchar a su cuerpo, yo creo que eso es base. Vale. Te preguntaba porque normalmente hay algunos estudios que dicen que tienes que esperar por lo menos, no sé, una brecha de 1 hora para comer y hasta para tomar café, por ejemplo, por un tema de cómo está tu cuerpo, es ciertos, creo que hormonas, químicos. Bueno, con el Ujú, tema del café tenemos dos vertientes. Tenemos tanto ujú, información que te dice que si tu primer alimento es el café, vas a tener un pico de cortisol y que eso te va a tener más estresado, con más ansiedad, etc. Ojo, el café en personas que tienen ansiedad de forma así como primer alimento, sí les va a ocasionar taquicardia y más ansiedad. Pero una persona sana, no. O sea, también tenemos estudios que te dicen que el café es un súper antioxidante, que te ujú, ayuda a regular la sensibilidad a la insulina, que te ayuda con el hígado graso, porque es un potente antioxidante, ¿no? Y tiene otros beneficios, te ayuda a estar alerta. Entonces, aquí sí creo yo que es mucho como esta dualidad de información que tenemos claro. y al final esa dualidad necesitamos nosotros integrarla al momento que personalizamos. Ujú. Ujú. ¿Hay café malo, café bueno? Pues no malo ni bueno, por ejemplo, el que es soluble, pues
no sería como el mejor, ¿no? Mejor filtrar tu café y demás. O sea, yo creo que depende de gustos también, ¿no? Y de practicidad. Pero pues realmente si tú tomas el café negro, o sea, que no le pongas azúcar, está bien. Es un buen antioxidante. Ok. ¿Y en dosis? En dosis también depende. Las recomendaciones de 2 a 3 tazas al día. Y las personas que tienen ansiedad, de preferencia 1 taza, 2 tazas a lo mucho. Pero pues ya también depende de tu cuerpo. Lo que sí es que la recomendación es que no se beba café después de las 6 de la tarde, porque ahí sí como te ayuda mucho a estar como muy alerta, sí te puede inhibir un poquito que tú puedas conciliar bien tu sueño y tenerte Ujú. como más acelerado, con más, o sea, con más ansiedad, pero pues fuera de ahí, ¿no? Es un excelente antioxidante. Sí, creo que Perfecto. hay muchísimos mitos, al Sí, respecto sí, del sí. café. No, Ujú. totalmente. Y eso lo hace más confuso. No sabes por dónde optimizar. Creo que a las personas que van escuchando esto les va confundiendo, ¿no? Sí, claro. Y finalmente, o sea, yo sí me gustaría que se quedaran mucho con la palabra depende, que la digo mucho, y que hay que individualizar. Yo creo que todo médico y todo nutricionista esa palabra la va a decir en todas las consultas, depende, y la decimos mucho, porque siempre hay que individualizar. No todos vamos a funcionar de la misma forma, somos seres humanos diferentes, nuestro cuerpo reacciona diferente. Te traemos toda una, digamos que todo un antecedente, una línea de vida desde que estamos en el vientre de nuestra mamá muy distinto, que ya como adultos pues se van a presentar a lo mejor ciertos síntomas o no, de formas muy diferentes, ¿no? Hasta Mm. es lo que te comentaba ahorita, hasta en las enfermedades. Podemos tener 2 pacientes con la misma enfermedad y se va a presentar de forma distinta, es decir, el mismo diagnóstico. Y aquí también importante, como médicos no vemos enfermedades, vemos pacientes. Entonces es muy importante darles ese trato personalizado. Claro. ¿Y qué correlación, o sea, para ir cerrando este tema de la nutrición, qué correlación hay con, en este caso, las hormonas, las emociones? Mira, obviamente sabemos que la nutrición es base para mantener en equilibrio a todo nuestro organismo y nuestras hormonas, pues son como estos mensajeros químicos que van mandando ciertas señalizaciones a nuestro cuerpo para funcionar bien. Si nosotros le damos a nuestro cuerpo alimentos de calidad, una alimentación equilibrada, nuestras hormonas van a funcionar de forma óptima y también si cuidamos a nuestro intestino. Por lo que te comentaba ahorita, la microbiota intestinal pues también desempeña funciones hormonales, inmunológicas, metabólicas. El tema de las emociones y las hormonas también se relaciona mucho por el tema intestinal. Entonces, si nosotros tenemos ciertas alteraciones hormonales, podemos también desencadenar ciertos síntomas emocionales. Te voy a poner el ejemplo del hipotiroidismo, por ejemplo. Ujú. Personas que tienen hipotiroidismo suelen presentar emocionalmente mucha tristeza, mucha irritabilidad emocional, se sienten como hasta perdidos. A mí me lo dicen mis pacientes, doctora, no sé por qué me siento como hasta disociada de la realidad. Entonces, también presentan mucho cansancio, mucha fatiga, neblina mental, falta de concentración, y todo es por el desajuste, en este caso, de las hormonas tiroideas, ¿no? Pacientes, por ejemplo, que están en la perimenopausia, que están en la menopausia, que tienen alteraciones con los estrógenos, la progesterona, también tienen muchas situaciones emocionales. Entonces, algo que es bien importante es que el cuerpo, los síntomas no hay que verlos de forma aislada, Ujú. sino todo en unidad, porque así Ok. trabaja el cuerpo en unidad. Por eso es que la medicina debe ser integrativa y multidisciplinaria. Muchas veces nos vamos con ciertos especialistas que, ojo, existen médicos de todas las especialidades, lo cual es muy bueno, pero tenemos que aprender a trabajar en equipo para ese paciente, tratarlo de forma integrativa. Entonces, no podemos ver las cosas de forma aislada y una cosa se va a relacionar con la otra. Mm. No, tiene mucho sentido. Ahora ya, bueno, para ir cerrando con este tema, ¿qué otros hábitos, aparte de la nutrición, todo lo que hemos abarcado, porque ha sido una verdadera masterclass en eso, pero qué otros hábitos son realmente infravalorados en cuestión de o sea, como un antiinflamatorio, ya que El estamos hablando? ejercicio, O hay que sea, hacer ejercicio. El ujú. ejercicio no es un lujo, no es algo que nos va a ayudar poquito nada más a vernos bien. El ejercicio es medicina. Y el ejercicio nos ayuda no nada más en nuestro metabolismo ni a tener músculos y estar fuerte, nos ayuda con nuestro cerebro, nos ayuda a tener huesos fuertes también. Por ejemplo, en los Ujú. pacientes de la tercera edad es muy común la osteoporosis, la osteopenia a consecuencia de
no tener masa muscular, algo que se llama sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida del músculo y de la pérdida de la fuerza de la masa muscular. Si las personas hicieran más ejercicio de fuerza, que es a lo que le deberíamos de dar importancia porque es con lo que realmente el músculo va a crecer, tendríamos huesos también más sanos, mejor funcionamiento de nuestras hormonas. Ok, no necesitas hacer una rutina súper pesada ni de todos los días, pero sí darle prioridad al ejercicio de fuerza. Eso yo lo pongo así como pilar, ¿no? Y a mí algo que me encanta recomendar es la meditación. Marcelo, me fascina porque la meditación es una práctica milenaria que nos ayuda mucho a vivir en el presente. Si nosotros estamos viviendo en el futuro o en el pasado, siempre vamos a estar con estrés, con ansiedad y vamos a tener el sistema nervioso viviendo en sistema nervioso simpático, hiperexcitado y todo se vuelve nuevamente un círculo vicioso en donde todo se afecta, intestino, hormonas, neurotransmisores. Entonces el que tú empieces a ser consciente y trabajar en la gestión de tus emociones, que es algo que es importante mencionarlo también, el que tú aprendas a gestionar tus emociones te va a ayudar directamente a que calmes a tu sistema nervioso y muchos de los problemas de salud que tú ya puedes llegar a presentar, si ya tienes un diagnóstico establecido, mejora muchísimo hasta la forma en la que, digamos, en la forma en la que percibes el problema que tienes, ¿no? Entonces, gestionar emociones, ir a terapia, cuidar su salud mental, hacer ejercicio, hidratarse bien y dormir. El sueño es sumamente importante. Durante el sueño se llevan a cabo procesos igual metabólicos, inmunológicos, que son exclusivos del sueño. Entonces, si tú duermes menos de 6, menos de 7 horas, esos procesos ya no se van a llevar a cabo. Y el sueño es como un detox para nuestro cerebro, para nuestro organismo. Entonces, hay muchos estudios que nos demuestran que si dormimos menos de 6 horas, ya tenemos muchísima, hasta más del 50% de predisposición de padecer depresión, ansiedad, infartos, problemas de resistencia a la insulina y diabetes también, y problemas neurodegenerativos. Wow. Ujú. Ok. Bueno, ha sido una masterclass, como te he dicho. Ya estamos llegando al final de la entrevista. Te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todo invitado. Que llega a ser, asumamos que todo tu contenido que está ahí afuera desaparece. Pero tienes un último mensaje. ¿Cuál sería ese mensaje? Bueno, ese mensaje sería que tratemos de no vivir en dualidad, que trabajemos en equipo como humanidad, que nos apoyemos y que tratemos de despertar, porque vivimos en un mundo, creo que muy hermoso, en el cual nos hace falta como individuos conectar para también sanar de forma interna y que eso se vea en el exterior. Entonces yo creo que el buscar paz y armonía es lo que más me importa, ya no nada más como médico, sino como ser humano. Gracias, Paloma. ¿Dónde pueden la gente saber más acerca de ti? Me pueden encontrar en todas las redes sociales como DRA.Paloma de la Fuente, Instagram, YouTube, TikTok, ahí me buscan y pues ahí estamos tratando de compartir contenido. Les comparto sí contenido de salud, pero también mi estilo de vida, mi día a día. Entonces pues ahí hacemos como un lazo más estrecho todavía. Buenísimo. Gracias. Vamos a poner ahí las notas del episodio tus enlaces. Así que muchas gracias por esta Te información. agradezco y aprovecho para darte las gracias por estar informando, por estar hablando de estos temas, porque necesitamos más gente como tú. Gracias.